Bueno, un placer tener hoy con nosotros a Ricardo Laiseca, Head of Global Sustainability Office en BBVA. Y Ricardo, muchas gracias por tu generosidad, por querer hacer un Better Way con nosotros, con Quiro. Que si en esta crisis seguro hay ganadores y perdedores, pues seguramente el sector financiero pues, ¿no? está trabajando mucho y seguramente sea uno de esos ganadores, ¿no? A nivel de confianza y reputación. Cuando además toda esta conversación que se está viendo ahora mismo del Green New Deal, que se configura como esa opción para empujar esta recuperación económica en Europa que a todos nos interesa tanto, además este plan de inversión del European New Green Deal va a movilizar inversión de Europa para crear un marco que facilite y estimule todas esas inversiones privadas y públicas alrededor de la transición a una economía verde. Y bueno, y para eso es necesario que todo el mundo de las finanzas sostenibles sea no solo un nicho interesante, sino que realmente provoque pues, esa transformación sistémica y que escale todavía más rápido, ¿no? Nos parece que todo esto de la disrupción del COVID pues, va a incrementar todavía más el interés por las finanzas sostenibles, ¿no? Marcado por esa conciencia que tenemos que tenemos todos ahora, ¿no? De proteger a la sociedad y asumir menores riesgos. No sé tú cómo ves toda esta evolución de las finanzas sostenibles hasta el momento. ¿Crees que esta visión ha calado en la comunidad inversora? ¿Cómo podemos hacer que acelere todavía más rápida? ¿Cómo la podemos hacer más atractiva, más escalable? En tu experiencia, Ricardo, durante estos últimos años, ¿qué es lo que has vivido y cómo valoras este momento? Y un momento muy especial en cuanto a los impactos que ha tenido esta crisis sanitaria a nivel social y a nivel empresarial, pero también en cuanto a la reacción de los diferentes agentes económicos, ¿no? Yo creo que el gran cambio es que la sociedad está impulsando que todos los agentes económicos esto formen parte de la solución, también las entidades financieras. Y me estaba acordando de unas palabras de Muhammad Yunus, que fue el inspirador, ¿no? de las microfinanzas a nivel global. Decía que la recuperación debe estar basada en una conciencia social nueva, ¿no? Y yo creo que es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Como sabéis, nosotros como entidad financiera y en general todo el sistema financiero ya venía desde hace tiempo trabajando lo que eran las finanzas sostenibles o incorporar la sostenibilidad en nuestro día a día, ¿no? En el día a día de las instituciones financieras, ¿no? Porque pensamos que como grandes agentes económicos somos parte de la solución, siempre somos parte de la solución, porque financiamos el futuro, financiamos los proyectos de las personas, los proyectos de las empresas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hemos avanzado mucho en el desarrollo de estas finanzas sostenibles. Creo que ya tenemos un marco de acción claro en el que podamos seguir esos avances. Los últimos estudios que había antes de la crisis ya nos indicaban que las inversiones sostenibles, sea en bolsa o en lo que es la gestión de activos, pues tenían una rentabilidad como una prima superior de rentabilidad frente a otro tipo de finanzas, ¿no? En definitiva, por 1000 razones, yo creo que merece la pena seguir el camino que hemos abierto. Todos nos están empujando, la sociedad en un primer lugar, nuestro propio rol como entidades que financian el futuro y también mencionar, pues eso, los supervisores, los reguladores que también están desarrollando pues nueva regulación para esta etapa post-coronavirus que va a ser una etapa verdaderamente de reconstrucción. Ricardo, y en tu experiencia, ¿cuáles serían las dos barreras fundamentales que deberíamos de vencer para acelerar esa disrupción de las finanzas sostenibles, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de falta de estándares, de falta de sistemas de clasificación que sean para todos lo mismo. Se habla un poco también de quizás de que hay que evolucionar más en transparencia. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que el principal reto que tenemos todos en estos momentos es luchar contra la incertidumbre. Una incertidumbre que se origina en un entorno muy complicado, que es en el que estamos con una crisis sanitaria todavía en marcha, ¿no? Por lo tanto, es un entorno en el que lo asistencial prima y en el que la ayuda a los sectores más vulnerables pues es la prioridad para todos, ¿no? Pero una vez pasado este entorno más de corto plazo, yo creo que mirando hacia el futuro, has mencionado muy bien
la importancia de los estándares, ¿no? Sí que es cierto que necesitamos un diccionario, ¿no? Un diccionario común, un lenguaje común para nombrar las cosas, ¿no? Estamos construyendo un nuevo sistema financiero y un nuevo tipo de relaciones empresariales alrededor de objetivos de largo plazo y identificar bien lo que es verde, lo que es socialmente positivo, yo creo que tiene mucho valor, ¿no? En primer lugar, yo diría que ese es el reto de cara al futuro. También es importante, a mí me parece, seguir trabajando en lo que es la transparencia, ¿no? No solo hay que ser sostenible en términos de objetivos empresariales, también hay que comportarse de forma sostenible, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de comportarse de manera sostenible es ser transparente, ¿no? Cada vez más informar al mercado, informar a tus stakeholders, a tus accionistas, a tus empleados de tus retos, del avance y el progreso de tus objetivos y de cómo incorporas esa estrategia de sostenibilidad en el día a día de tus operaciones, ¿no? Sí, es interesante lo que dices del lenguaje común, ¿no? Porque eso nos pasa mucho también cuando hablamos de sostenibilidad en general, ¿no? Es Sí, encontrar ese lenguaje común con cada departamento, ¿no? Que a veces parece sí. que estamos hablando en chino, ¿no? Sí, todas las disciplinas usamos lenguaje propio, desde los médicos, ahora que hemos aprendido un montón de palabras y de términos médicos alrededor de esta desafortunada crisis, pero sí, los banqueros, las empresas de comunicación, todo el mundo usamos. Y aquí alrededor de la sociedad tenemos que construir esas palabras que sin ninguna duda definan bien qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? Porque es Oye, cierto que hay muchos caminos para alcanzarlo, ¿no? es bien cierto. Y Ricardo, un poco hace nada surgió un paper publicado por la Red Española del Pacto Mundial que se llamaba algo como Finanzas Sostenibles y Agenda 2030 y revelaba un crecimiento en el compromiso del sector privado por la inversión sostenible. Sin embargo, se señalaba claramente cómo la fracción de activos que contribuía al progreso de la Agenda 2030 seguía siendo pues muy lejana a lo que sería el nivel deseable para realmente contribuir de una manera significativa a los ODS, ¿no? ¿Cómo puede ser, cómo podemos hacer que los ODS se conviertan en el marco hacia la generación de esta nueva economía post-COVID, ¿no? Que yo digo siempre, esto me lo dijo una persona una vez y me encantó y le dije, oye, te lo voy a robar. Él decía que los ODS serán el plan de seguros para el mundo, ¿no? Y me gustó muchísimo, para la humanidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer realmente que esos ODS se conviertan en el marco hacia esta generación de la nueva economía? En BVA nosotros lo que hemos hecho es incorporar la sostenibilidad, la lucha por el cambio climático, los objetivos sociales, los ODS en general, en nuestra estrategia corporativa, ¿no? Hemos incorporado recientemente la sostenibilidad como uno de los puntales de las prioridades estratégicas del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas y cada una de las actividades del grupo deben estar alineados a esos ODS, a esos objetivos de desarrollo social de largo plazo con los que nos hemos comprometido, ¿no? Hemos concretado nuestra aproximación en un grupo concreto de ODS donde pensamos que el sistema financiero puede aportar más, pero nuestro compromiso es total con todos y cada uno de ellos, ¿no? Porque, como te decía, sí que pensamos que las finanzas sostenibles deben ser parte de la solución a los problemas del futuro. Los bancos financiamos el crecimiento económico en términos generales y de verdad la única manera, yo creo que de transformar las grandes empresas, las grandes entidades, es incorporar este tipo de objetivos en su estrategia, en su planificación de largo plazo, así como en sus objetivos anuales que debemos conseguir. Tenemos un pledge, un compromiso más operativo de cómo llevarlo a cabo, un compromiso en términos de movilización de recursos, en términos de revisitar nuestras políticas y procedimientos internos y nuestra operativa, que nuestros empleados en su día a día se comporten como empleados de una entidad financiera sostenible. Y finalmente, en todo lo que es el engagement, la relación con la sociedad y en cómo podemos contribuir esto a que otros agentes sociales también evolucionen
hacia estos objetivos de desarrollo de largo plazo, ¿no? Ricardo, porque en esto que hablabas, te quería preguntar, un reto que nos encontramos en grandes organizaciones, pues de 30.000, 40.000 empleados, obviamente es la bajada, ¿no? Ya comentabas tú y hacías referencia a los equipos, ¿no? Porque arriba se puede tener una visión, pues, digamos, visionaria, agresiva, coherente, pero es verdad que es un reto cuando hablamos de organizaciones grandes, ¿no? El que cada rincón se vaya empapando de eso, es una cosa que abordamos mucho, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál sería un secreto para abordar eso con éxito? ¿Qué aprendizaje nos trasladarías tú de todo lo que has vivido a lo largo de tu vida profesional? ¿Cuál sería el éxito para empapar bien a los equipos, al middle management, a que eso baje realmente y se haga tangible, ¿no? Pues yo soy muy creyente en la formación. En términos anglosajones, el reskilling, pero no una formación tradicional para el día a día, para seguir operando o trabajando en términos regulares, habituales. No, yo creo que lo que nos hace falta es un paquete de formación, de mejora de las capacidades de nuestros empleados masivo, ¿no? Un programa masivo de conocimiento alrededor de la sostenibilidad. En este caso, yo creo que tenemos que darnos cuenta que la formación ha venido también para quedarse. Es decir, en el trabajo diario es necesaria una adaptación a nuevos entornos, a nuevos retos, y por lo tanto yo creo que tenemos que pensar que la formación es un proceso para toda la vida. Y en particular en el mundo de la sostenibilidad, que es un mundo que no se conoce muy bien todavía, es un mundo naciente, es un mundo en el que muchas veces hay una diferencia de conocimiento muy grande entre el empleado medio y los expertos. Yo creo que el reto de conocimiento, de formación, es máximo. Por lo tanto, yo lo que propondría a cualquier líder empresarial es que es importante desarrollar nuevas capacidades internas alrededor de la sostenibilidad. Es importante que el conocimiento alrededor de la sostenibilidad se haga propietario de la compañía y forme parte de ese core de conocimiento fundamental con el que la compañía compite, desarrolla sus negocios y sus productos y servicios, ¿no? Oye, Ricardo, y comentaba antes que sin haber visto ningún dato, que es una sensación, ¿no? Por lo que lees y por lo que observas, ¿no? Que hablaba del sector financiero, que realmente parece que, pues por su actuación en general, ¿no? Parece que ha salido, diría, reforzado, ¿no? O yo los clasificaría en los ganadores en el sentido de esa actuación, ¿no? que han hecho hasta el momento, que habéis hecho como sector. Es verdad también que los retos van a venir después, entiendo, ¿no? Cuando pues, haya Así gente es. a pagar, haya gente que, obviamente, ¿no? Haya personas, empresas que no puedan hacerlo. ¿Cómo crees que va a afectar esta crisis a la práctica de los principios de banca responsable? ¿Cómo valoras también vuestra actuación, digo, como sector, ¿no? Sé que, aunque vengas de BBVA o en BBVA también nos interesa, pero ¿cómo valoras un poco esto? ¿Qué retos afrontáis? Y cómo pensáis que os va a afectar, pues al final, todo este proceso de recuperación y de gestión, ¿no? De todo lo que pueda pasar hoy. Y cómo piensas que todo ese trabajo que vosotros en concreto estáis haciendo alrededor de banca responsable puede ayudar a gestionar todo esto. Pues mira, la verdad es que sí que es cierto que el sector financiero pues, ha sido un sector que ha podido sortear en estos momentos la crisis mejor que otros sectores. Yo creo que también hemos trabajado mucho en planes de contingencia, planes de resiliencia, planes de estabilidad y robustez de nuestras operaciones. Y hemos visto la verdad, con preocupación cómo otros sectores pues, han sido muy azotados por esta crisis, ¿no? En particular, creo que en el caso español es muy claro que todos los sectores no ligados a servicios esenciales básicos, ¿no? Todo lo que es hostelería, ocio, entretenimiento, viajes, consumo, esto ha sido afectado de manera muy importante, ¿no? También hemos visto que dentro de un mismo sector
las empresas y las pymes en particular de menor tamaño que seguían modelos de trabajo más tradicionales, empresas menos digitalizadas, han tenido un impacto mucho mayor en esta crisis, ¿no? El banco en este entorno pues ha tomado un rol muy proactivo, porque es que no solo habíamos apostado por la sostenibilidad, como sabéis, es que también habíamos apostado por incorporar la tecnología como un driver de crecimiento, ¿no? La transformación digital que ha llevado el banco también nos ha permitido pues ofrecer a nuestros clientes, incluso en este entorno, ya lo hacíamos antes, pero en este entorno tan complicado, ayuda clara, ¿no? Ayuda en cómo transformar sus negocios, ayuda en cómo incorporar los pagos online en su día a día, en cómo gestionar su logística online. Hemos hecho webinars, ¿no? Como seminarios online de una semana para formar a las pequeñas y medianas empresas alrededor de estos conceptos. La verdad es que tenemos un reto por delante de incorporar y de formar a todas esas pequeñas empresas para que también, igual que las grandes empresas, hemos conseguido dar continuidad a nuestros negocios y ellas lo consigan, ¿no? Pero es un mundo muy heterogéneo, un mundo en el que vamos a encontrar diferencias de todo tipo, ¿no? Los bancos en este entorno, la verdad es que pensamos que hay conceptos que han llegado para quedarse, ¿no? Hablaba de la transformación digital, ¿no? Es muy relevante. Yo creo que la transformación digital, esto facilita la vida y el día a día de muchas empresas y muchos particulares, pero además nos incorpora unos componentes de seguridad operativos que hemos aprendido, que probablemente no éramos tan conscientes como lo somos ahora, ¿no? Adicionalmente, yo creo que hemos aprendido que todos somos un ecosistema, todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución, ¿no? Todos somos más interdependientes. Por lo tanto, también las soluciones tienen que ser como más cooperativas, ¿no? Esa flexibilidad que hemos alcanzado con la transformación digital, eso se enriquece mucho cuando las soluciones o la participación de las entidades financieras se hace real, cooperando con la economía real, ¿no? Muy bien. Y Ricardo, una última pregunta que te quería hacer. El otro día leíamos un artículo donde BBVA comunicaba una alianza con Santander para unir recursos y apoyar al gobierno de la Ciudad de México para todo lo que tiene que ver con la crisis que ha generado esta pandemia, ¿no? Poder realizar autodiagnósticos. No estamos tan acostumbrados a este tipo de alianzas, digamos, con competidores directos que son el tipo de alianzas que se necesitan para realmente generar cambio sistémico, ¿no? ¿Cómo podemos, según tú, ¿no?, activar más este tipo de alianzas entre peers, entre competidores, para realmente generar cambio sistémico? ¿Qué aprendizaje tienes tú al respecto, ya que vosotros sí habéis sido capaces de hacerlo, ¿no? Y la verdad es que es algo que se ve más quizás en otros países que muchas veces en España, ¿no? Sí. En lo real, digo en lo tangible, ¿eh? Otra cosa son las palabras y las fotos, ¿no? Sí. Pero en lo real no es tan fácil verlo. Mira, yo creo que nos ha ayudado realmente mucho tomarnos en serio lo que significa la sostenibilidad. Yo antes hablaba que la sostenibilidad va más allá de una declaración de grandes principios, va más allá de un cumplimiento con nueva regulación que afecta al sector financiero. Realmente cuando hablamos de la sostenibilidad es lo que tenemos que entender, que hace referencia a cómo esas entidades internalizan en sus procesos, en su toma de decisiones, objetivos de largo plazo, objetivos sociales, objetivos de lucha contra el medio ambiente, ¿no? Es incorporar en la toma de decisiones no objetivos solamente de corto plazo, que son necesarios, ¿no?, para la supervivencia
de cualquier ser vivo y cualquier entidad también empresarial, ¿no? Sino objetivos estratégicos de largo plazo, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, yo creo que nos ha llevado cada vez más al sector financiero, si te fijas, a participar de grandes acuerdos. Hemos participado en acuerdos internacionales de todo tipo, ¿no? En Europa recientemente en la Alianza para la Reconstrucción Verde, pero hemos sido grandes promotores de las iniciativas de finanzas alrededor de Naciones Unidas. Tenemos tenemos los principios de banca responsable, los principios de inversión responsable. Somos grandes promotores de la transformación de los balances bancarios, del crédito que damos hacia objetivos ligados al Acuerdo de París. Es decir, hemos sido capaces de llegar a acuerdos y participar y ser promotores de acuerdos internacionales. También a nivel España, cada vez más cooperamos todas las entidades financieras alrededor en proyectos concretos y en programas de la Asociación Española de Banca. Muy bien, Ricardo. Pues nada, nos has hablado de muchas cosas, recetas contra la incertidumbre, ese lenguaje común para nombrar las cosas, esa transparencia y comportarse de manera transparente. Hemos hablado también de cómo impregnar toda la organización y cada rincón, ¿no? Y nos comentabas ese rol de la formación masiva, del skilling. Muy interesante, hemos hablado también de todo el tema de la tecnología y la sostenibilidad como driver de crecimiento y como refuerzo de ventaja competitiva de cara al cliente muy clara, ¿no? Cuando a veces se cuestionan simplemente estas cosas y creo que es un ejemplo muy claro. Y también hablabas ahora para cerrar de todo el tema del valor del largo plazo, ¿no? Y que obviamente pues para construir negocios resilientes necesitamos tener ese tipo de objetivos. Oye, Ricardo, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra.